Espera, para. ¿Notas algo nuevo en el setup? Fíjate bien. ¿No? Te lo enseño. Ay, Dios mío de mi vida. Mirad eso. Mirad. Así me voy a pasar jugando muchos streams y muchísimos videojuegos. Las sillas gamers han pasado de moda. Ya sabéis que los colores, lucecitas, RGB y que parezca totalmente gamer no es algo que te beneficie a largo plazo ni a tu salud, pero las sillas ergonómicas son el futuro. Tú prefieres tener bien la espalda, las patas y las manos para poder jugar aparte de estar cómodo, y seguramente prefieras, mejor que la silla gamer que tienes, tener algo que te dé años de vida, cuide tu espalda y te dé calidad. FlexiSpot ha contado con el canal. Gracias a FlexiSpot por patrocinar este vídeo. No solo esta silla, también tengo el escritorio de FlexiSpot. Este os enseñé hace tiempo, que se levanta y se baja y es espectacular para poder hacer contenido de pie. Es una marca que aboga por vuestra salud a largo plazo y es 1000 veces más importante que algo se vea bonito. Link aquí abajo en la descripción si queréis comprar la silla. Es espectacular, la recomiendo muchísimo y de nuevo, gracias a FlexiSpot por patrocinar este vídeo. Palomas migajeras definitivas saluden a su nuevo dios. DPS no es de que el dragón puede solo. Es de que Dios, el dios acuoso, puede solo. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Neuvillette, el que fue durante mucho tiempo el mejor DPS del juego, que actualmente, obviamente como en todos los gachas, tiene un desarrollo de personaje, un nerfeo por el poder de la trama y un recorrido y una historia bastante interesantes. Y además esta build la quiero empezar ya no solo hablando del personaje, sino quiero empezar esta build haciendo un Kamehameha y flexeando a mi Neuvillette, porque en su momento hubo mucha polémica con un reel que tuve de tengo al mejor Neuvillette y tengo el 0.001 Neuvillette por ciento de el top mundial, un link mega, y la verdad es que es verdad y es mejor de lo que lo tenía antes, a pesar de que hubo mucho hate y os explico por qué. Así que para que vean el Neuvillette que tiene el señor de la pantalla, pues aquí tengo 74 más la consonancia crío, realmente tengo 90 de probabilidad, no hace falta más, no hace falta llegar a 100, 260 de daño crítico, 132 de recarga y 46.000 de vida, con el equipo crío y todos los buffos adicionales. No hace falta mucho más y es complicado obviamente llegar a 90-300 o una cosa así si no consigues la C2 que te da más daño crítico. Si tuviera la C2 llegaría a 300 como ven por aquí. Y no hace falta volverse más loco, porque ya sabéis que esas otras apps que te dicen no, tu Neuvillette Stop no sé qué, solo se basan en medir la proporción y de forma irreal, porque eso de llegar a 100 de probabilidad 200 de daño sin tener en cuenta ni la vida, ni la maestría, ni la recarga, ni el equipo en el que estás jugando, ni los buffos externos, ni la rotación, ni 80.000 cosas más, si no tiras la ulti Neuvillette no puede funcionar, son falsos. ¿Sabéis dónde no hay cosas tan raras? En la página web del canal y en la nueva app del canal, vayan a usarla. Señores, Neuvillette, habéis visto, tíos, todo junto, un beef, una publi, un flexeo de Neuvillette y llevamos 2 minutos de vídeo con la intro y todo. Neuvillette es un personaje increíble, pero tiene power creep y ya hay más personajes que hacen un mejor trabajo como DPS que Neuvillette, con una única diferencia, y es que si bien Mavuika, Skirk, Flinns, Zibai y Nefer, que son los 5 personajes que están por encima, son prácticamente de equipos cerrados, menos Mavuika. Mavuika de todos estos es el que más variedad de equipos tiene. Tiene los derretidos, pero se puede jugar en sobrecarga y en otras variantes porque es el mejor carripiero del juego. Neuvillette, siendo lo fuerte que es, pero por debajo de estos, es el más versátil del juego. Neuvillette se puede jugar en variantes de equipos de electrocargado lunar, de monohidro, de permafrost, de crepitar, de lo que te salga de las narices, de vaporizados inversos, de un montón de cosas infinitas, y todas rinden espectacularmente bien. Ahora, ¿qué hace Neuvillette? El ataque normal es el Turbo Kamehameha definitivo. Bueno, Kamehameha por Big Bang, Kamehameha por 100 referencias. Luego, la habilidad elemental no hace falta realmente subirla. Lo que sube tu habilidad elemental, como veis, es los hits que hace, tanto el hit inicial al castearse como el Neuma o el Ousia, que en este caso es Neuma, con lo cual podéis dejar la habilidad elemental al 1 a día de hoy, no cambia nada la habilidad elemental, solo genera más cálices, que son 3, para poder tirar otro cargado.
Y luego la ulti, en su momento yo recomendé subirla porque es verdad que el hit inicial de la ulti es muy fuerte, o era muy fuerte en su momento. Debido a la cantidad de vida de los bosses, el power creep y todo lo que ya conocéis, tirar la ulti hace un hit bastante fuerte, pero ese hit bastante fuerte ya no es algo relevante como antes. Antes podías llegar, yo llegué a soltar 300.000 con el hit fuerte de Nubilet, y eso reventaba media vida a un enemigo, o reventaba 5 enemigos chiquitos de una wave. Ahora no, ahora ya no pasa. Entonces no hace falta castear la ulti, que genera un hit muy grande y muchos más cálices, y puedes jugar 10-1-1. Sí tienes que maxear esto porque es tu cargado, que es tu máxima fuente de daño, y al tirar el cargado absorbe los cálices del suelo 3, si no recuerdo mal, puedes llegar a tirar 3 cargados por rotación, pero la rotación correcta es con 2 cargados, cooldowns de 18, y pierdes vida, pero al absorber cálices ganas y recuperas vida. Es decir, tiene un sustain y un auto-healing tremendamente grande, y mientras vas golpeando con el cargado vas bajando vida, con lo cual activas el set de cazador fantasmal y al mismo tiempo tienes sinergia prácticamente pura con Furina, que es el best in slot de jugar siempre Nubilet Furina a la mayoría de equipos. El resto, como veis, es mucho texto. Esto genera 3 gotas, esto 6, puedes tirar justo 3 cargados a 3 gotas que absorbes por cargado, pero la rotación correcta es tirar 2 cargados y rotar. Si te alargas el tercer cargado realmente estás retrasando la rotación, y además los main Nubilet sabéis que al tirar el tercer cargado ya estás haciendo bastante menos daño porque se han perdido la mayoría de buffos, porque los buffos del equipo suelen durar entre 8 y 12 segundos, y eso te da tiempo a hacer la elemental ulti, en este caso ulti, luego elemental, y cancelar cada animación con la posterior y un cargado. Entonces son 2 cargados y no 3 prácticamente. Luego, este es que por cada reacción que haya con Hidro en el equipo, aumentas el daño de tu cargado hasta 3 veces. Esto significa que tendrías que tener 3 elementos que no son hidro, pero como el best in slot es Furina, resulta que como llevas 2 hidros y 2 elementos que no son hidro, activarías esto 2 veces, y la primera 110% daño a tu cargado, la segunda 125% y la tercera 160%, que es 35% más. Y es como, ¡no! ¡Es un bufo que perdemos! ¡No! Porque la C1 te da un stack más de esa pasiva para que siempre con Nubilet más Furina y 2 personajes de otro elemento actives esta gran cantidad de daño. Por eso su C1 en Nubilet yo considero que no solo eso, sino por la resistencia a la interrupción que ya conocéis, es muy importante y prácticamente necesaria, a la par de las famosas C1 de todo el juego, como la de Jutao muy antigua, los old school del Genshin, como la C1 de Yelan, como muchas otras C1s que tenemos. Siguiente talento de ascensión, porque a 1% por encima del 30% de la vida, Nubilet obtiene 0.6% de daño hidro hasta un 30%. Creo que eran como 40.000 de vida. Nubilet suele superar siempre los 40.000 de vida. Cuando capeas la proporción es mejor invertir en vida. Y por último, en mi caso, y ahora explico y enseño el flexeo de Nubilet, yo tengo un casco de vida, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un punto en el que prefieres no llegar a 300 de daño y prefieres aumentar y digamos, absorber cuanta más vida mejor. Como ven, en este caso casi podría llegar a 50.000 con Shilonen C2. De hecho, con Shilonen C2 llego a 54.000. Que es un sinsentido absoluto. Así que esto es Nubilet. Combo correcto, aunque se puede mover y la diferencia es 0.6 segundos, pero hay gente que quiere jugar perfecto. El combo correcto es iniciar con la ulti para que ya deje los 6 cálices en el campo. En cuanto veis que está terminando de castear la ulti, spamear la habilidad elemental para que el timing y la animación de tu habilidad elemental interrumpa la animación de la ulti. Y una vez tiras tu habilidad elemental, tu primer cargado interrumpe la animación de la habilidad elemental. Y sí, la elemental va después de la ulti y no al revés, a diferencia de muchos equipos. Y eso haría directamente que hagas el combo con más ahorro de tiempo. A veces yo mismo lo ejecuto distinto porque sé que voy a tirar un cargado y voy a destruir una sala. Correcto. ¿Que me sobra tiempo? Correcto. Quien quiera apurar al máximo, que lo haga perfectísimo y listo. Hay personajes que dependen más de hacer el combo correcto. En el caso de Nubilet son 0.6 lo que ahorráis. Si queréis jugar perfecto, pues ulti elemental cargado. Si no, seguramente tenéis automatizado lo que pasa con muchos carries, que es elemental ulti, y ahí empezar ya a hacer las gracias. Luego, el combo bug de Nubilet, por el cual nos dieron a todos 1600 protogemas. Ponéis teclado y ratón. Aumentáis los DPIs, que es básicamente la sensibilidad del ratón al maximísimo a lo bestia. Tiráis el cargado y empezáis a hacer esto. Eso de ahí. Y ya está. Eso sigue estando en el juego de forma legal. Vaya gallo por algoritmo. Disfrutarlo muchísimo. Y es pues el famoso bug de Nubilet. Constelaciones.
La C1 hace dos cosas. Uno, resistencia a la interrupción plena, es decir, ¿sabéis los que tenéis Nubilet C0 que os habrá pasado muchas veces que estáis en medio del cargado o que según empecéis a castear el cargado llega un enemigo y os dice ¡aterrice! Y pierdes todo el daño. Es una pena brutal teniendo en cuenta que haces dos cargados y te interrumpen uno y te quitan la mitad del daño. Y la C1 te da una resistencia a la interrupción plena para no depender, por supuesto, de un escudo que no tienes por qué y los mejores equipos de Nubilet no llevan escudo. Y te da el stack extra de ese talento que te da esos 35% más de daño que cargado. Es decir, es espectacular. Luego, la C2 te da 42 de daño crítico. Es mucho texto, dice, pero es verdad que por cada una de los stacks estos de la pasiva anterior, hasta 3 stacks, ganas 14 de daño crítico hasta 42. Como veis aquí, esta es la forma de llegar a 300 de daño crítico con Nubilet y no tiene más. Luego, la C3 es el cargado más 3, con lo cual es más daño, nuestro Nubilet. La C4, como ven aquí, cuando Nubilet recibe curación mientras estás en uso, genera una gota primigenia. Esto es muy poco texto, pero la gente no lo entiende. El resumen es que como tiras la ulti 6 gotas, la elemental 3 gotas o 9 gotas, puedes tirar 3 cargados. No es recomendable, es mejor tirar solo 2 cargados y rotar. Esto hace que, como veis, cada vez que recibes curación mientras estás en uso, generas una gota más. Resumen, generas gotas primigenias infinitas, no infinitas, pero para que me entendáis. Entonces, esto es para poder tirar 4 cargados y no 3, o incluso combinado con la C6 poder quedarte en campo de forma infinita sin necesidad de cambiar a ningún otro personaje. Esto no es realista en un equipo de 4 personajes porque tienes que volver a activar algunos buffos, bajadas de resistencia, bonos de daño elemental, el bono daño infligido de la ulti de Furina, etc. Y Nubilet tiene 18 segundos de rotación. Pero es combinable, como digo, con el resto de cosas. Esto es la última 3. Y con la C6 es combinable porque hay una forma en la que Nubilet de forma individual puede quedarse en el campo de forma infinita haciendo un cargado con mucho daño. Y la C6, el ataque cargado hace que se tiren 2 golpes extra que hacen 10% de la vida máxima de Nubilet, con lo cual el cargado hace bastante más daño de lo habitual, con muchos más multihits y mucha más aplicación hidro, y puedes quedarte permanentemente tirando el cargado, es decir, vuelve su cargado roto, en palabras fáciles, con mucho más daño y con sustain infinito, básicamente. ¿Lo recomiendan? Nah, Nubilet ya con C1 o C2 ya hace todo. De hecho, hasta la C2 no la recomendaría porque es verdad que es más daño con 40 daño crítico, pero llegas a un punto que ya te sobra todo. Si la C2, en vez de darte más daño crítico, lo que te diese es más vida, seguramente te daría bastante más daño que el daño crítico. Pero bueno, eso es. Luego, una cosa que me he saltado antes, pero bueno, la habilidad elemental, esto, cooldown de 12 y la ulti cooldown de 18, lo que decía, cooldown 18 y rotación 18 en Nubilet con 12 segundos y pico en campo, el resto de tiempo es para rotar. Y energía 70. Esa energía de 70 es un problemilla, entre comillas, porque la gente no busca recarga en Nubilet y no se da cuenta de que si tiras la elemental con 3 gotas primigenias solo tienes un cargado, y si no tiras la ulti que te da 6 gotas primigenias no tienes 2 cargados. La gente juega a Nubilet sin recarga y sin tirar la ulti y no se da cuenta que si no tiras la ulti no tienes la rotación ni el daño total de Nubilet. Y eso es muy importante de comentar porque sin ulti no juegas y si no tienes suficiente recarga, Nubilet no funciona como la mayoría o todos los personajes. Ahora, ¿cómo funciona el señor Nubilet? Pues bien, si tenéis armas que os den daño crítico, puede llevar casco de vida. Y sí, mucha gente preguntaría pues por el arma de Mualani, por el arma de Columbina si juego Nubilet electrocargados lunares, o Hyperbloom, o Lauma y Nefa, o yo qué sé. Pero obviamente su arma es su mejor arma. Y luego de 4 estrellas tiene algunas alternativas. Ahora entramos del todo con las armas. La construcción, dependiendo del arma, el casco difiere. Es decir, armas de 88 daño crítico, Columbina, Mualani y su propia arma de Nubilet, casco de vida. Sinfonía de los merodeadores, aunque el bufo de maestría de ataque a día de hoy a Nubilet no le sirve para nada, así que ya no se recomendaría la sinfonía, pero con muy buenos artefactos, casco de vida. La mayoría del resto de armas, incluida el pase de batalla que le da probabilidad o el prototipo ámbar que le da vida,
casco de daño crítico. Neuvillette o lleva casco de vida con armas de mucho daño crítico o lleva casco de daño crítico con armas que no le den daño crítico. En facilito. Y ahora, ¿qué llevan el resto? Pues bien, Neuvillette no lleva maestría. Yo sé que al principio se recomendó la maestría, se hablaba de que, bueno, como eran equipos donde había reacciones, da igual. La maestría en Hyperbloom es del electro que explota las bolitas. Y en el electrocargado lunar es cierto que se va a tener más en cuenta su proporción crítica y otras cosas que realmente la maestría que tuviera Neuvillette. Por defecto, no se busca maestría en Neuvillette y no le va a dar más daño ni a él ni al equipo la maestría en Neuvillette. La maestría va en otros personajes. Entonces, cazador fantasmal por supuesto, reloj de vida por supuesto, Cali de hidro por supuesto, el casco es la variante que os expliqué y los substats son proporción crítica, recarga de energía hasta ahora hablo porque solo tiene 2 recargas de energía y vida porcentual, esos 4 substats. Condicionantes fáciles, número 1 la recarga, es decir, es fácil. Si tenéis su arma o el prototipo ámbar, que lo que hacen es regenerarle más energía, en este caso 8 puntos su arma, y el prototipo ámbar le da 18, si no recuerdo mal, entonces con prototipo ámbar podéis tener 125, es muy poco 125. Con su arma podéis tener 128, 130 aproximadamente. Y a partir de no tener su arma o el prototipo ámbar que le regeneran energía, todo el resto de armas no le van a dar más energía. Entonces, como es obligatorio tirar la ulti, el resto de armas necesitan 135 para arriba de recarga de energía para poder tener permaulti con Neuvillette. Así que tener esto extremadamente en cuenta porque si no tenéis permaulti, y he visto infinitos Neuvillette con 110 de recarga, con todo en proporción, pero uy, la ulti pues una vez cada 20 rotaciones. Si no hay ulti, no hay 2 cargados por rotación. Si no hay 2 cargados por rotación, tu Neuvillette está haciendo la mitad de daño que uno que sí la tuviera, aunque tengas constelaciones y arma 5 estrellas. Y eso es un patrón que se repite en la mayoría de personajes del juego y gente nueva. Luego, una vez ya tenéis suficiente recarga, pues proporción crítica y vida. Siguiente condicionante, probabilidad. Neuvillette es un personaje que de una u otra forma le va a terminar sobrando la probabilidad, sobre todo si lleváis el arma del pase de batalla que te da otros 36 de probabilidad. Y es muy buena para Neuvillette el arma del pase de batalla. Así que el arma del pase de batalla sería recomendable más o menos. Porque llegará un punto, siempre hago el cálculo cuando hago revisiones de Neuvillette con pase de batalla, que es arma del pase de batalla 36, set de cazador fantasmal 36 más 72, 5 base de Neuvillette 77. Y si a esto le sumáis que estáis jugando el intergaláctico donde la consonancia crío nos da 15 más, serían 92 de probabilidad. Es que no tienes necesidad ni de llegar a 100, con lo cual tendrías que tener artefactos de 0 de probabilidad, es decir, que tus artefactos tuvieran solo daño crítico, recarga y vida porcentual. Y ya, sin probabilidad. No quieres pasarte de esos 92. No tiene sentido. Entonces, tener en cuenta todo esto porque a Neuvillette esto le pasa continuamente. Así que buscar probabilidad, teniendo en cuenta que sumamos 36 del cazador fantasmal hasta llegar a unos 80 con consonancia crío, igual hasta 95, pero bueno, quedaros en 80 sin contar la consonancia crío, 75-80 y luego ya daño crítico, recarga, vida y todas las cuestiones. Daño crítico, todo el que podáis, siempre que tengáis suficiente recarga y probabilidad, y vida, una vez lleguéis a unos 240, 250 daño crítico, es mejor ir a por la vida. Sobre todo, si tenéis ya la C2 que te da 42 más de daño crítico, ¿recordáis todo el criterio del arma que os he dicho de si tiene daño crítico, esto y lo otro? Pues una vez ganéis la C2 que tiene más daño crítico, 42, prácticamente la mayoría, por no decir todas las armas, es mejor el casco de vida. Menos con el ámbar, porque el prototipo ámbar no te da proporción crítica y te da vida. Entonces, Neuvillette C2 ámbar sigue siendo en muchos casos mejor casco de daño crítico, según tus substats. Pero menos ese caso del ámbar, es muchísimo mejor el casco de vida una vez ya tienes la C2 por esos 42 de daño crítico extra que te da, que ya hace que todo el rato te pases de 250 daño crítico y prefieres el casco de vida. Armas. Y esto ha estado muy bien y muy sintético lo anterior, así que si alguien no entendió, retrocede y vuelve a verlo para aprender al 100% toda esta construcción de Neuvillette. Armas. Su arma es su mejor arma. Y me da gracia cada vez que lo digo porque es un poco F que al principio en Genshin hubiese algo muy positivo, y es que muchas armas le servían a muchos personajes y había un ecosistema de decir, bueno, pues este arma le sirve a este otro, la saco porque es muy buena en general, el famoso Homa que era muy bueno para casi cualquier personaje del juego y tal.
y ahora se ha convertido en un monopolio de pues cada arma es solo para un personaje, es muy difícil que le sirva a otro y pues bueno. Pero bueno, aparte de su arma tenemos el arma de Furina, o sea de Columbina, perdón, que da daño crítico, vida y te da daño crítico en reacciones lunares, con lo cual, bueno, si alguno juega un Nubilet con Inefa y reacciones lunares, pues sería divertido. Esto no terminas de activar todo porque tienes que causar una reacción lunar para regenerar energía, pero si Nubilet va en un equipo de electrodinamia lunar y va con esto, o sea, con Inefa, con Lauma, con yo que sé, pues igual activa esos 14 de energía e igual se aplica entonces el tener 125, 26 de recarga de energía. Y además, yo sé que muchos lo van a decir, y es que el arma de Furina, o sea, otra vez de Furina, de Columbina, siempre confundo los nombres, es Nubilet. Es decir, este arma está muy bien, pero este arma es el arma de Nubilet por diseño. ¿Sí o no? Dejad en los comentarios, ¿sí o no? Este es el arma de Nubilet. El arma es el maldito Nubilet hecho catalizador. Mirad. Parece que el propio arma va a decir ¡Silence! Ahora, después de esto, el arma de Mualani, que está por aquí en pantalla. Más de lo mismo, el arma de Mualani es verdad que te da 88 daño crítico, te da vida porcentual en la pasiva y está muy bien, pero luego la otra pasiva es que te da daño a ataques normales para Mualani, entonces eso no lo aprovecha Nubilet. Sería, digamos, su tercer mejor arma. Y luego a partir de aquí, las armas de 5 estrellas, es cierto que el arma de Yaemiko por el daño crítico no le viene mal, que por el daño crítico, no por ataque base. El arma de Nefer, según qué situaciones podría estar decente en caso de jugar equipos de reacciones lunares, porque también tiene una pasiva, 1 de tirar la habilidad elemental y 2 de hacer daño de reacción lunar. Pero la maestría del arma de Nefer a Nubilet le da igual, lo que le viene bien son los 88 de daño crítico. Y a partir de aquí las armas 5 estrellas se rigen por el patrón. Este es el arma de Nefer, otro 88 daño crítico, 8 de probabilidad, que también es muy fuerte, 8 de probabilidad, y luego pues la pasiva de la maestría que te da exactamente igual. Pero a partir de aquí el patrón a las armas free to play se vuelve extremadamente sencillo, y es: a día de hoy ya no recomendaría la sinfonía por lo que os he dicho de que 2 de los 3 bufos no les sirven. Antes al menos el daño crítico servía y no había tanta variedad de armas. Os recomendaría el ámbar con las circunstancias del daño crítico y todo lo que explicaba. El arma del pase de batalla con refinamientos para quien lo tenga, porque 36 de probabilidad y toda esa cantidad de vida que nos da fuera del campo es muchísimo. Y quien sea extremadamente free to play pero jugó en el evento, esto es arma de evento, típica arma de evento que si no jugaste pues no la tienes, que te da recarga energía, pero creo que te da, no sé si eran 45 cuando la subes del todo, y te da daño en ataques cargados bastante fuerte. Este arma no está nada mal a día de hoy, porque si no tienes el resto, sobre todo si no tienes esta de aquí, esta te hace el aguante, pero el prototipo ámbar siempre va a ser mejor que este arma, así que prototipo ámbar para los más free to play que acaban de empezar a jugar. Quien ya tenga un pase batalla, la del pase batalla, y quien no se puede ir a las armas de 5 estrellas si ya tiene alguna, o la de Nubilet o lo que sea. Y luego termino de flexar otra vez, stats. Intentar con la consonancia hidro, que siempre hace falta jugar 2 hidros, tener más de 40.000 de vida en Nubilet. La probabilidad 70 para arriba, teniendo en cuenta que tenéis 36 más del set y toda la cuestión. ¿Por qué tengo 74 en Nubilet ahora mismo? No me estará sobrando la probabilidad por el set activado, ¿no? Ah, sí, tengo probabilidad porque tengo el set activado, ok. Está el set activado porque está tirando el cargado al principio del vídeo. Entonces tengo 90, pero tener en cuenta que no va a estar activado, o que para medir cuánta probabilidad tenéis, mejor tirar un cargado como he hecho yo para que se vea. Pues yo tengo estos 75 casi más 15, 90 de probabilidad. El daño crítico por encima de 250 ya vais súper tranquilos. Como veis, yo si saco la C2 tendría 300. Y la recarga según vuestro arma. En mi caso yo tengo más recarga de energía de lo que necesito, pero porque he jugado muchas veces Nubilet en solitario y dentro de un equipo me sobra, tengo más de lo necesario, pero yo le puse un poco más porque juego a Nubilet en solitario, porque muchas veces he hecho runs de un personaje por sala, con Nubilet C1 apenas, bajándome pues en una sala Nubilet y en otra Mabuika en solitario también, bajándome los abismos 1 y 1, un personaje por sala. Así que esto es más o menos lo que buscáis. Equipos, pues hay un vídeo muy famoso en la comunidad de equipos de Nubilet, que os lo recomiendo, está por aquí del canal, y ese vídeo es donde se explican todos los equipos de Nubilet cuando salió. A día de hoy se debería actualizar, digo yo, dejarme en los comentarios los que habéis llegado hasta al final de la build, los main Nubilet, si queréis actualización del vídeo de los equipos de Nubilet, porque estarían los Crepitar con Durin y Lauma, los equipos de reacciones lunares nuevos con Inefa Columbina Furina, con Inefa con prototipo ámbar, o sea, Inefa Columbina prototipo ámbar,
O incluso una variante rara de Nubilet con Columbina y Nefa Durin haciendo electrocargado y también un super vaporizado de Durin sobre el electrocargado lunar. No sé, el equipo obviamente, creo que sí expliqué el equipo intergaláctico este de aquí en ese último vídeo de equipos de Nubilet, juraría que lo expliqué, pero... Igual si no está, pues también habría que añadirlo, ¿no? Son muchos equipos y muchas combinaciones, o el propio monohidro actual de Nubilet, Furina, Kazu, Hasilonen, que muchos jugáis seguramente, pues hay 1000 combinaciones a día de hoy. Así que sería difícil, e incluso si me pongo técnico haría un vídeo de 1 hora de equipos de Nubilet explicando cada uno y su rotación. Los conocéis la mayoría, por suerte. Dejadme en los comentarios si lo queréis, pero... es sencillo, porque al final Nubilet prácticamente él carrea solo. Pero es verdad también que Furina, que es el best in slot de Nubilet, se está jugando en equipos de Skirk. Entonces mucha gente juega Skirk, Furina, Scoffy, Citlali, o juega este intergaláctico directamente porque Citlali está en el equipo de Mahuika. Poquito más, señores. Esta es la build legendaria de Nubilet, la última. No va a haber más, ya no hay más actualizaciones porque lo que se actualiza con Nubilet son los equipos, que es lo que igual actualizo. Digo, los otros 1000 nuevos equipos de Nubilet dentro de 2 años en Genshin. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñis. Ya viene Skirk en la siguiente versión, así que mucho hype. Y chaito, señores. Que estén muy bien.